Comunidad, comunidad, qué palabra, qué reto, qué reto. Sobre todo porque tiene una derivación inmediata, que es compromiso. Y el compromiso implica la apuesta decidida por un horizonte de cambio. Y hay una cuestión que a todos nos atañe, y que la podemos incluso sentir en el día a día. Aquí en Tenerife, desde ayer por la mañana, digamos, no consecuencia, pero sí un elemento distintivo de las islas, muy relacionado con la sostenibilidad, lo estamos percibiendo. Sostenibilidad, me estoy quedando sin voz, Mosca, sustitúyeme, por favor. Perdón. Sostenibilidad y cambio climático es casi un binomio indisoluble, ¿no?, que nos pone, primero, en tela de juicio y, segundo, en una posición en la que solo cabe una opción, que es la acción. Vamos a entrar en esa cuestión. Y además de sostenibilidad, hay otro tema que sí, que hay mucho debate ideológico, político. Vamos a olvidarnos del ruido, Incluso, como habrán visto, hoy hemos cogido la formalidad y le hemos dado una patada. Vamos a sentirnos libres y sueltos para reflexionar juntos. Ese otro tema es la necesidad de seguir subrayando el papel de la mujer en la sociedad. Y de ello nos va a hablar Mónica Chao, presidenta de Women Action Sustainability. Bueno, muchísimas gracias. Estoy súper ilusionada de estar hoy con vosotros. Gracias, Bosco. Y gracias a Gustavo y a Pablo por facilitar todo esto, invitarme a estar y avisarme casi con un año de antelación para poder estar con vosotros. Me ha encantado, Malena, lo que has hecho con nosotros, ¿no? y cómo has enfocado lo que va a pasar a partir de ahora, porque creo que todos y cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, tiene cualidades, elementos en sus vidas para ser agentes transformadores del cambio. Y esto de lo que tú hablabas y de lo que se habla en Heiser y de lo que hablan tantos de los que estamos hoy aquí, ¿no?, de crear una comunidad y de crear un movimiento, es algo esencial que tiene que ocurrir en este momento, ¿no? Un momento como de incertidumbres, un momento de cambios y donde es importante que las personas tomemos un rol individual y que también nos sintamos como parte de un colectivo que podemos generar el cambio que necesitamos, ¿no? Porque todos sabéis esto, ¿no?, del cambio. ¿Quién quiere el cambio? Pues todos queremos que haya un cambio, pero ¿quién quiere hacer el cambio? Pues nosotros individualmente somos parte de ese cambio. Yo he venido en nombre de WAS, tengo experiencia en diferentes corporaciones, ¿no?, trabajando en temas de transformación sostenible, de innovación, pero vengo hablando en nombre de WAS, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de lo que os voy a contar? Bueno, me gustaría hablar de herramientas, de cosas prácticas que podemos utilizar para estos movimientos, que nos sirva de inspiración y que nos sintamos que todos somos un equipo, ¿no?, que todos formamos parte de lo que tiene que ocurrir. Os voy a presentar qué es lo que es WAS y cómo WAS creó el movimiento y un poco si os puede servir también de inspiración. Os voy a hablar también del rol del liderazgo y os voy a hablar de qué lecciones o qué pasos se pueden hacer para generar una transformación. El propósito de WAS es influir en que la sostenibilidad y los criterios ESG formen parte de las decisiones al más alto nivel y contar para ello con el liderazgo femenino. ¿Y por qué este propósito? Porque estamos en un mundo, en un momento donde se piden muchos cambios, pero para que realmente el cambio de verdad ocurra, tenemos que lograr que donde se toman las decisiones se tengan en cuenta las variables importantes que generan este cambio. Nosotros trabajamos la parte del papel de la mujer, el papel de la sostenibilidad y creemos que son dos pilares fundamentales para que se produzca el cambio que en este momento necesita nuestra sociedad, que es una reconstrucción económica o un cambio en el modelo
económico, ¿no? Y en el papel de las empresas. Nosotras nacimos con un grupo de 23 y en 2 años somos unas 160 personas, mujeres pues, directivas o con puestos de responsabilidad tanto en las empresas como en ONGs o en administraciones públicas. Es un proyecto que nació como un movimiento, un poco con el boca a boca. La verdad que nacimos el 2 de marzo de 2020, a la semana estábamos confinadas y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Si acabamos de nacer y estamos en casa y no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Pues se creó algo increíble. Es que se corrió el boca a boca, nos constituimos en grupos de trabajo y el proyecto empezó a nacer no con fuerza, con impulso, ¿no? Porque de verdad las personas que formábamos parte creíamos que teníamos la responsabilidad de ofrecer una visión al mundo de cómo queríamos que fuese el mundo del futuro, ¿no? Esto es un poco en las líneas de trabajo en las que estamos y esto es un poco cómo nos sentíamos nosotras en ese confinamiento, ¿no? Nos sentíamos como, bueno, estamos viendo el mundo desde nuestras ventanas, ¿no? Esta es la imagen de esta astronauta viendo la imagen de la Tierra y así nos sentíamos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro hogar? Y pensamos, pues sí podemos hacer algo. Y pensamos que teníamos no solamente un propósito, sino que teníamos un desafío y que nuestra acción y nuestro impulso tenía que ser más fuerte que nunca porque la sociedad necesitaba el conocimiento y personas que pudiesen trabajar en esta acción, ¿no? A partir bueno, en este confinamiento nosotros creamos un manifiesto que define un poco, ¿no? Como lo que comentabas tú, Bosco, ¿no? Que todas las acciones tienen que generar, ¿no? Es bueno que generen una hoja de ruta, ¿no? Unas conclusiones. Y nuestra conclusión, ¿no? Después de este confinamiento es que la transformación sostenible tiene que estar en 5 líneas. No solamente una acción desde la empresa, está la parte de reinventar la economía, pero tenemos que trabajar también en el empleo, en el I+D+I, el territorio, y cuando hablamos de territorio no solamente ciudades, las ciudades, los pueblos, cómo se conectan las infraestructuras que conectan la ciudad con el mundo rural, la gobernanza, el liderazgo, el papel, ¿no? De quienes quienes tienen el liderazgo en las organizaciones y en la sociedad, y el optimismo, ¿no? Construir optimismo. ¿Y por qué construir optimismo? Porque si hay algo que puede estar faltando en la sociedad es la confianza. Y para construir confianza necesitamos optimismo, crear una visión a largo plazo y creer que de verdad podemos llegar aquí, ¿no? ¿Y cómo se construye el optimismo? Pues nosotros pensamos que el optimismo se construye, que hay un papel fundamental en los medios de comunicación y en la cultura. Porque la cultura nos crea la imagen del futuro. Los libros, las películas, la música nos proyectan algo donde nosotros nos vemos imaginados en el futuro, ¿no? Y hay una visión colectiva de desastre y creemos que hay que proyectar una visión de futuro optimista. Porque hemos hablado también estos días del presente, estamos aquí, nos proyectamos allí y vamos a llegar a donde queramos llegar. Pues imaginemos que lo que va a llegar es mejor, porque nosotros vamos a trazar el camino desde donde estamos en el presente a lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero no solamente nosotros, como os decía, creemos que también hay agentes que tienen que crearnos esta imagen, ¿no? Bueno, nacimos, os cuento esta historia también como un poco como ejemplo de otro movimiento, ¿no? Quizás bastante también similar a Geyser, ¿no? Nacimos el 2 de marzo, creamos este manifiesto en estos meses de confinamiento y salimos a la luz pues, el día 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y la verdad que fue increíble porque bueno, pues nos llamó, por ejemplo, Teresa Rivera, porque le encantó el proyecto, nos llamaron de muchas empresas porque estaban interesados en esa visión de futuro y en cómo podíamos, ¿no? aportar desde nuestro conocimiento para los cambios que se necesitaban, ¿no? Nosotros, perdonad. Si vais a nuestra página web, nosotros trabajamos mucho en crear conocimiento, es decir, pensamos que hay una parte también importante en ese rol individual que tenemos cada uno de qué es lo mejor que podemos aportar, ¿no? Entonces, nosotras en nuestro caso, que somos expertas en cuestiones medioambientales y de carácter social, ofrecemos, ¿no? o trabajamos en grupos colaborativos para crear conocimiento o crear opinión respecto a determinados temas para que luego se pongan en común en determinados medios, en eventos y demás. Y bueno, en nuestra página web podéis ver muchas de estas acciones, ¿no? Esto es lo que es WAS.
Y si me preguntáis, ¿no?, en el foro de hoy, pensando, ¿no?, en las organizaciones saludables y en crear un movimiento, ¿qué es relevante para nuestra acción individual o para cada una de vuestras acciones individuales? Yo creo que hay algo fundamental que es el papel del líder. Hay una visión quizás del líder o del liderazgo, quizás del pasado, que hay un líder único. Pero estamos en un momento en el que todos individualmente somos líderes. Entonces, un líder es, cada uno de nosotros es un líder en su área de influencia y en su área de acción y en su propia responsabilidad. Un líder es alguien que está al cargo, alguien que convence a otros y al que los otros siguen y que genera un cambio. Y no todos tenemos que ser líderes en un montón de campos y en un montón de terrenos, pero sí tenemos una responsabilidad de liderazgo individual y de hacer lo mejor que podemos para que se genere este cambio. Os habéis levantado con las preguntas de Malena muchas veces, ¿no? Y todos queremos que esto ocurra, pero tenemos que movernos y tenemos que ser líderes, ¿no? Porque al final, cuando tiras una piedra en el agua y se genera esa onda expansiva, así es la vida. Nada es neutro porque todo genera un impacto y es nuestra responsabilidad actuar en este cambio que queremos. Y estamos en este momento, ¿no? Un momento donde tenemos esta triple crisis, la crisis de salud, que bueno, aquí habla del COVID, pero tenemos una crisis de salud mental, tenemos una crisis económica, tenemos la crisis del cambio climático y si nos ponemos a pensar es que cada vez vienen más olas, ¿no? Y parece que nos van a devorar estas olas. Económica, medioambiental. Estos son algunas imágenes de cosas que han pasado durante vuestras vidas. Ha desaparecido el mar de Aral, ha habido una crisis que han generado hambrunas terribles con plagas de insectos, ha habido incendios catastróficos y aquí en Canarias conocéis también algunas de estas crisis que tenéis, a lo mejor también de carácter social, otro tipo de crisis que impactan en vuestras vidas, ¿no? Todo esto está influyendo en temas, bueno, estos son algunos ejemplos de informes de las Naciones Unidas de cómo las crisis medioambientales influyen en las crisis de salud, ¿no? Es decir, que las crisis que tenemos son crisis sistémicas, ¿no? No ocurre algo, tiene la causa A genera el impacto B, sino que estamos en una crisis multifactor donde todo está relacionado. Aún con el COVID y con todo lo que está pasando, esto es la síntesis del informe del World Economic Forum de los principales riesgos. Pues bien, aún con la situación económica que vivimos, aún con la situación de crisis sanitaria que tenemos, los principales riesgos son de carácter medioambiental y de carácter social. ¿Y cuáles son los principales drivers, si me preguntáis, sobre sostenibilidad para que se genere o para generar este cambio? Por un lado tenemos nuevas normas, tenemos nuevas visiones desde el negocio y tenemos un activismo social. Las nuevas normas no voy a entrar en detalle porque hoy este era el evento de inspiración, ¿no? Pero creo que es importante que sepáis que en Europa tenemos todo un nuevo marco normativo que está generando una aceleración de la acción, porque las empresas tienen muchas responsabilidades que están acelerando lo que está ocurriendo. Y esto es como un debate para otro lugar, pero está acelerando que se genere el cambio, ¿no? Por otro lado, hay una nueva visión empresarial. Hay muchas grandes organizaciones o grandes CEOs o organismos pidiendo, demandando, declarando que va a haber un cambio y que quieren que se produzca este cambio. Y por otro lado tenemos un enorme activismo social, ¿no? Aquí está la foto de Greta o el movimiento MeToo o las manifestaciones que ocurren en las ciudades y lo estamos viendo todos los días. De repente hay un activismo social que pide que se generen cambios. Luego tenemos nuevos marcos normativos, tenemos líderes de grandes corporaciones diciendo que va a ocurrir un cambio y tenemos un activismo social. Pues estos tres drivers son lo que está generando que haya un nuevo contexto social que va a generar el cambio. ¿Y por qué os lo cuento? Porque en este contexto es donde está la acción o los movimientos, ¿no? Como los que vosotros estáis generando. Es decir, no hay un único movimiento, hay muchos movimientos que están ocurriendo para que esto pueda ocurrir y para que se pueda acelerar. Aquí, bueno, algunas declaraciones de líderes de grandes organizaciones que dicen, esta recuperación, este bache que hemos pasado va a haber una recuperación verde y confiamos en que la recuperación va a ser verde. Pero claro, ¿qué ha pasado este año? De repente, no sé vosotros, ¿no? Todos los que estábamos ilusionados porque habíamos cogido impulso con el COVID y pensábamos que todo iba a cambiar, ha llegado la guerra, la inflación de 2 dígitos,
la incertidumbre y no sé vosotros, pero a mí se me saltaban las lágrimas. Que no me puedo creer. Llevamos toda la vida trabajando para que ocurra un cambio y lo rozábamos ya y no puede ser que esté pasando esto. No puede ser que esté pasando esto. Pero os digo, va a ocurrir. Va a haber un cambio, va a haber un cambio verde, va a haber un cambio social y nosotros vamos a hacer este cambio, ¿no? Por eso generamos estos movimientos y por eso está Heiser, por eso está WASH, por eso estáis vosotros individualmente, o partes de un movimiento o individualmente con vuestra acción. Vamos a generar un cambio. No puede ocurrir que no haya un cambio positivo. Y me preguntabais también, ¿no? Me decíais, Gustavo y Bosco, ¿qué pasa con el papel de la mujer, ¿no? Porque a veces hay mucho debate político, porque realmente lo que es una pena es que en cuestiones de este tipo haya debates políticos de derecha, de izquierda, de esto, del otro, porque lo importante tenemos datos, ¿no? Entonces, estos son los datos del World Economic Forum que elabora anualmente el Gender Gap Report, ¿vale? Pues decimos, bien, en España hay igualdad, ¿vale? Pues ¿cuánta igualdad hay en España? España ocupa el puesto número 17 en cuanto a igualdad. Este es el dato. ¿Cuánto falta si las condiciones siguen como hasta ahora para que lleguemos a la igualdad? Faltan, en concreto, 132 años. ¿Cuánto falta en España? A nivel mundial, ¿no? En España, ¿cuántos años faltan? Faltan 35,9. Entonces, a partir de aquí, podemos opinar. Política, no política. ¿Hay igualdad o no hay igualdad? Se están haciendo cosas, ha habido muchos cambios, pero esta es la situación con los datos. Yo hice una encuesta en LinkedIn, porque para mí, de casualidad, porque yo la verdad, yo soy feminista, pero yo cuando tenía 20 años, vamos, yo no era feminista para nada. O sea, ni entendía nada de lo que era esto, ni nada, ¿no? Porque el feminismo es trabajar un poco por trabajar por la igualdad, ¿no? Sin embargo, en mi caso han influido muchas mujeres, que no es porque yo haya buscado a esas mujeres, porque yo soy economista, trabajo en cuestiones medioambientales y sociales, y gente como Daniela Meados, que fue la autora del informe de los límites de crecimiento económico, o Harlem Brundtland, que fue la que habló por primera vez del concepto de desarrollo sostenible, para mí son referentes, porque os estoy hablando de informes, ¿no?, que se crearon en los 70 o en los 80 y que yo cuando estudiaba económicas en los 90, para mí era como los referentes, las primeras personas que empezaban a hablar de estos temas, ¿no? Y de repente la gente dice que no, que hay muchos más líderes hombres, que no puede ser. Hay igualdad, precisamente en este tema hay igualdad, ¿no? Bueno, pues os lo cuento un poco como ejemplo y aquí os pongo pues algunos ejemplos de mujeres que para mí son referentes y que han transformado el mundo y que han creado un impacto increíble. Sin embargo, cuando hablamos de líderes siempre pensamos en hombres, ¿no? Os cuento una anécdota. Estamos en mi trabajo en un proyecto de innovación social y un emprendedor nos contaba un proyecto de innovación. No os voy a decir lo que era porque no lo puedo decir porque si no desvelaría el nombre de la empresa, pero solamente servía para hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser un proyecto de innovación que no pueden utilizar las mujeres, ¿no? Quiero decir que el mindset, podemos pensar que hay igualdad, pero realmente no existe todavía, ¿no? Y algo que creo que es importante y también está en la reflexión, ¿no?, de movimientos como Heiser, habláis también de las skills, ¿no?, de las soft skills y cómo tienen que ser las personas, los trabajos, las organizaciones. Pues hay algo que es muy importante que demandamos nuevas skills para el mundo que viene. Este es un informe de McKinsey donde se pregunta en determinadas skills si hay skills que se encuentran más en hombres o hay skills que se encuentran más en mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los datos nos dicen que las skills no dependen del género, que tenemos las mismas skills los hombres y las mujeres. Y hay otras skills que tienen que ver con la empatía, con el trabajo en colaboración, con el desarrollo de las personas, que sí que puede ocurrir que estén más presentes en mujeres y que por eso también esté ocurriendo un cambio de liderazgo. Es decir, que no se trata solamente de hombres o mujeres, sino cómo vamos a cambiar el liderazgo para gestionar de una forma diferente a los equipos, teniendo presentes nuevas cualidades. Y ahora, me quedan 2 minutos y voy a tratar de cumplir el tiempo. Yo voy a deciros 10 pautas o 10 lecciones que yo aplicaría o que a mí me gusta aplicar cuando trabajo o cuando aplico pautas para la transformación sostenible de una organización. El mundo cambia rápidamente y estamos ante grandes desafíos.
Hay algo que es básico, que os decía al principio, que es permanecer optimistas. Los desafíos no pueden producirnos miedo. Tenemos que tener siempre una actitud positiva frente a cuáles son estos desafíos. La lección 1, o la pauta 1, que yo daría es pensar siempre cómo podemos contribuir a resolver los grandes desafíos desde nuestro rol y desde el negocio o desde la organización. La segunda, ya la he dicho, es frente a esto, permanecer optimista y confiar que esto va a ocurrir y que lo podemos hacer. La tercera es tener una visión. ¿A dónde voy y qué puedo hacer y cuál es mi contribución? La cuarta es que esa visión no tiene que ser etérea, tiene que estar aterrizada en un plan, tiene que estar aterrizado en iniciativas y tiene que estar alineado con la organización y qué es lo que hace esta organización. Alianzas, también vosotros lo habéis hablado. Solo no vamos a ningún sitio, solo puedes ir más rápido, pero con alianzas vas más lejos y vas más firme y más sólido. Las estrategias y las acciones tienen que ser simples, claras, sencillas. Estamos en un mundo muy complicado y la complejidad no nos lleva a nada. Las estrategias, cuanto más sencillas, mejor. Datos. Aquí, nada funciona sin datos. Las visiones, los planes, las iniciativas, lo que os he contado. Hay que tener datos, establecer los KPIs, los objetivos, hacer seguimiento y una recomendación que yo siempre doy es no tolerar desviaciones tempranas. O sea, trabajar las desviaciones cuanto antes para poder llegar más rápido a esa visión que hemos definido. Goals y ambiciones. Yo creo que es bueno tener un objetivo, pero ir más allá. ¿Cuál es la ambición? ¿No? Tengo un objetivo, pero ¿y si fuese más allá? Comprometer e implicar a las personas, crear comunidad, lo que vosotros estáis haciendo. Para nuestras visiones, para nuestras estrategias, para nuestros planes, cuando queremos transformar, hay que crear comunidad, porque tiene que estar integrado en todo, ¿no?, lo que hacemos y todos tienen que sentirse parte. Y la 10 es elegir el amor sobre el miedo, porque solamente hay dos opciones. ¿Se vive en el amor o se vive en el miedo? El miedo paraliza y el amor te impulsa. Y con esto, 0-0. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.